Amadas, Dios las bendiga, las guarde. Bueno, vamos a aprovechar hacer la lectura del día de hoy. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, los sellos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, que el Señor nos dé entendimiento y nos ilumine para que podamos comprender. En el nombre de Jesús. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Vamos a detenernos un momento en el primer sello, ¿verdad? El ángel le dice al apóstol Juan: ven y mira. Y cuando él vio un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Es importante que nos fijemos bien de la escritura, porque más adelante vamos a entender que este que salió primero, este que viene montado en un caballo blanco, el cual tiene un arco y salió y tiene una corona, ¿verdad? Y salió venciendo y para vencer, no es el Señor Jesucristo, no es. Al contrario, es el impostor, es el antimesías, es el anticristo. Eso lo vamos a ir deduciendo a medida que vayamos leyendo. Pero fíjense que si tú lo lees de entrada, pareciera que no hay nada malo aquí, pero sí hay. Entonces prestemos muchísima atención a lo que estamos leyendo. Dice que salió venciendo y para vencer, o sea, que se le permite por un tiempo vencer, se le va a permitir vencer. Pero hay un propósito detrás de todo esto. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces estamos viendo ya el segundo sello. El primer sello sale un hombre, ¿verdad? Montado en un caballo blanco que está, o sea, simbolizando como una especie de príncipe. Y tiene una corona, o sea, es un rey. Y sale venciendo y para vencer, pero ese no es el Señor Jesucristo. Él es un impostor. Después de que se abre ese sello, viene el otro sello. ¿Y cuál es el otro sello? El caballo bermejo, ¿verdad? Ya va. Un caballo blanco fue el primero, ¿verdad? El segundo sello, un caballo bermejo, o sea, un caballo rojo. Y al que le fue montado le dio el poder de quitar de la tierra la paz. O sea, aquí este caballo está simbolizando derramamiento de sangre, guerra, y que se matasen los unos a los otros, ¿verdad? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Vamos a detenernos porque la Biblia está utilizando símbolos y debemos entender. El tercer sello, ¿verdad? El tercer sello, vemos que sale un caballo negro. El primero era un caballo blanco, el segundo un caballo rojo, el tercero es un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, ¿verdad? Esto está hablando de economía. Y es así, y es tanto así que el cuarto, o sea, en medio de las voces de los seres vivientes, él escucha una voz que dice: 2 libras de trigo por un denario. Un denario era lo que ganaba, era el salario de un trabajador de un día de trabajo. Eso era un denario en los tiempos donde el apóstol Juan está escribiendo este libro.
Y fíjense, 2 libras de trigo por un denario, o sea que 2 libras de trigo iban a costar lo que costaba todo el trabajo de esa persona de un día. Y 6 libras de cebada iba a costar lo que costaba todo el trabajo de una persona en un día. Eso está hablando de un problema económico grave. Y nosotros podemos, Venezuela y el mundo entero ya lo está experimentando. En Venezuela se sabe esto, ¿ves? Que el salario no da, hermana, ni para comprar absolutamente nada. El salario fijado por el gobierno. Le damos gloria a Dios que ha habido una, ¿cómo es que se llama? Una dolarización que hizo que muchas personas, empresas y personas empezaran a pagarle a sus empleados en divisa y sostuvo una situación muy difícil, porque si nos basáramos en las medidas del Estado, ustedes saben los salarios que están fijados, eso no sirve para comprar, bueno, pues yo creo que absolutamente nada en el país, porque hay que ser sinceros, absolutamente nada. Y fíjense ustedes, es el salario que recibe una persona en un mes de su trabajo y no da para hacer un mercado no da, y más súmele a eso gastos médicos, súmele a eso otros gastos que las personas tienen. Bueno, ya nosotros como venezolanos sabemos que, fíjese, la Biblia está anunciando que en ese tiempo eso va a pasar y ya nosotros lo hemos empezado a experimentar. Así que mire qué tan cerca nosotros estamos avanzando en los últimos días y cómo podemos tener ejemplos tangibles que nos dicen qué va a pasar en ese momento. Pero dice esta voz, pero no dañes el aceite ni el vino. Yo particularmente creo que es un símbolo aquí lo que se está diciendo, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo y el vino, bueno, pues es un prototipo de la sangre del Señor Jesucristo que se derramó. Entonces, no sé, para serles honesta, a qué se refiere cuando dice no dañes el aceite ni el vino. Pudiera estarse refiriendo a algo simbólico aquí. Y pudiera estarse refiriendo, bueno, a que ese aceite y ese vino van a estar disponibles, pues, porque están disponibles para nosotros, pero está hablando de algo espiritual, no de algo físico. Ahora, vamos a resumir. El primer caballo, el caballo blanco salió con un arco, venciendo y para vencer, es un impostor. El tercero es el caballo bermejo, que va a traer guerra, derramamiento de sangre y o sea, va a haber guerras porque va a haber muerte por todas partes. El tercer sello es el caballo negro, que viene un problema económico agudo. Ya sabemos que la gente lo que va a tener ahí, bueno, lo único que va a poder comprar es esto que está diciendo, o sea, no va a poder acceder a muchas cosas. Y continuamos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, que es el infierno, le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto sello es el caballo amarillo y trae, ¿verdad? Muerte. Y el infierno le está siguiendo, ¿verdad? Dice, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la feria. O sea, se va a desatar una mortandad de cualquier manera. No solamente por la espada, sino que la muerte puede ser por hambre y la muerte puede ser con fieras de la tierra. O sea, 4 tipos de castigos es lo que se está viendo aquí. Fíjense, hermanas, para que nosotros podamos ver el panorama de lo que va a pasar, de los juicios de Dios sobre la tierra, que nosotros podemos ver que vamos a examinar el caso venezolano. Mire, el problema venezolano es un problema espiritual. Nosotros sabemos que nuestros gobernantes se vendieron a lo malo, pero evidentemente que la nación está en juicio, no es solamente, esos gobernantes llegan ahí para juicio de la nación. Recordemos que nuestra nación cayó en un pecado terrible de idolatría, de hechicería, de ocultismo, e incluso adoró a una persona como un dios, y todavía eso sigue pasando.
Y como consecuencia se desata un juicio sobre nuestro país que se ve reflejado en problema económico. Y yo quiero que esto lo atendamos bien, hermana. Abramos bien nuestros ojos, porque la palabra de Dios dice que la maldición nunca llega sin causa. O sea, cuando viene algo malo, generalmente es que viene, es por algo. Así que hay que analizar. Los países como África, o sea, Haití, estas naciones Cuba, que se han dado a una labor intensa de ocultismo, de hechicería. Mírele el estado económico de estas naciones. O sea, si hay algo que desata un juicio a nivel económico es el ocultismo y la hechicería. Detrás de la adoración de imágenes, de todas estas cosas, santería, palería, hechicería, detrás de eso están los ángeles caídos, hermana. Eso es demónico. Y obviamente que Dios no va a permitir que eso prospere, porque si esas naciones prosperaran habiendo entregado esos países al infierno, ellos le van a dar la gloria a la inmundicia esa que ellos están practicando. Y nosotros tenemos un Dios que es celoso y que si tú violas sus principios y sus leyes, tú vas a tener una consecuencia, le conozcas o no le conozcas. Porque hay gente que se jacta y dice, no, yo soy ateo, no creo en Dios. Ok, tú puedes ser ateo, pero eso no te va a eximir de la responsabilidad y del castigo si violas los principios de Dios. O sea, si tú violas las leyes, los principios que Dios ha determinado, tú vas a tener una consecuencia, creas o no creas. Entonces, ahí podemos ver nosotros este ejemplo. Venezuela fue una nación que nosotros sabemos que entró en este conflicto espiritual. Como consecuencia de eso se desata una situación económica espantosa que lleva a muchos venezolanos a irse del país, ¿verdad? Y se da la diáspora venezolana. Pero hermanas, dense cuenta, cuando se da esa diáspora, evidentemente que Dios está permitiendo que parte de sus hijos estén saliendo del país porque Dios tiene un propósito. Y Dios va a llevar a que este mensaje sea predicado. Venezuela, yo siento que está siendo llamada de parte de Dios en medio de su proceso a hablar a otras naciones acerca del Dios vivo, único y verdadero. Y con este propósito Dios ha sacado venezolanos a que prediquen afuera, como está nuestra hermana Margarita hoy, ¿verdad? Que se encuentra en Estados Unidos, a quien Dios está preparando. Fíjense ustedes, eso no es ninguna casualidad. Pero hay un grupo de venezolanos que sale huyendo, no son hijos de Dios, huyendo del desastre nacional. Y a donde se fueron a meter, hermanas, allá mismo les cayeron las plagas. Para que ustedes se den cuenta, ustedes están huyendo del juicio, pues a donde usted se vaya a meter, ahí le va a tocar espada, hambre, pestilencia, lo que sea. Y eso vemos que era irrisorio. Gente de Venezuela que salía y llegaban a Chile y entonces se desataron aquellas cosas en Chile, cual lo que había pasado en Venezuela. Entonces, aquí Dios nos está diciendo que Él va a enviar 4 géneros de castigo, ¿verdad? 4 géneros de castigo va a pasar en este momento. O sea, cuando dice la espada, el hambre, es que no va a haber posibilidad de salvación. O sea, o te agarra uno o te agarra la otra. Obviamente nosotros sabemos que los hijos de Dios, Dios los cuida. Esto no es para que nosotros tengamos miedo, porque a sus hijos Dios los cuida. Recordemos lo que pasó en Egipto. Dios lanzó plagas porque Él estaba castigando a los dioses de Egipto, pero al pueblo de Israel lo cuidó, lo guardó. Y se lo dijo a Faraón por medio de Moisés, para que veas que yo hago distinción entre el egipcio y el israelita. De la misma manera, hoy día Dios hace distinción entre su pueblo y el que no es su pueblo. Así que el Salmo 91 dice que mira, caerán a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, mas a ti no llegará. Y leemos en la Biblia, en una de las iglesias, lo leímos ahorita recientemente en Apocalipsis, el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. Ahora se nos está explicando
¿Cuál va a ser esa prueba que la tierra va a enfrentar? Y Dios nos está diciendo, prepárense, limpien sus corazones, santifíquense, busquen mi rostro que yo los voy a cuidar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ay, hermanas, lo que pasa es que estos textos son tan profundos que creo que voy a terminar extendiéndome otra vez. Ok, continuemos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Voy a detener aquí un momento. Ok, hermanas, perdónenme que tuve que interrumpir el audio. Ok, entonces, seguimos con el verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Ok, me voy a detener aquí. Hay una teoría, nosotras la hemos hablado en algunas ocasiones, pero vamos a ver en qué tiempo Dios nos permite que nosotros podamos profundizar acerca de esto. Hay un misterio del cual el Señor Jesucristo habló y habló el apóstol Pablo. Fuera de ellos dos no hay más referencia en la Biblia acerca de este misterio. Este misterio que se conoce como el arrebatamiento. El arrebatamiento es que nosotros creemos, porque el Señor Jesucristo lo mencionó, y lo mencionó el apóstol Pablo, que en el momento de la tribulación o la gran tribulación, Dios va a sacar a la iglesia, la va a sacar. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. O sea, Dios saca. Ese tiempo de aflicción, Dios va a sacar a su pueblo. Pero se entiende que hay personas que van a vivir aquella calamidad. Y en medio de esta calamidad se van a convertir a Cristo. Se van a convertir. Y muchos de ellos van a morir por causa del testimonio que traen. ¿Cuál es el testimonio que traen? Que Jesús es el Mesías y que Jesús viene a reinar y que en Él hay perdón de pecado. Ese es el testimonio que ellos traen. Y van a morir, o sea, ellos van a ser mártires. Pero ¿qué dice? Que Dios les va a dar a ellos unas vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, así como en la antigüedad, en la iglesia primitiva, cuando surge la primera iglesia, Dios permite que los apóstoles mueran como mártires. Y eso significó en crecimiento para la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces Dios permite que su pueblo sufra. Porque así como permitió que Jesús muriera, la lógica de Dios no es la lógica del hombre. Jesús tenía que morir en nuestro lugar para que esa sangre justa pudiera hacer expiación por todos nosotros. Pero en ocasiones el pueblo de Dios a veces enfrenta esto. ¿Por qué enfrenta esto? Primero, enfrenta una persecución feroz porque evidentemente el príncipe de este mundo es Satanás y él se levanta contra los hijos de Dios. Evidentemente él no les puede hacer nada malo si Dios no lo permite. Pero en ocasiones el sufrimiento de estas personas ha resultado que los que están observando lo que está pasando se conviertan. Así que, como decimos aquí, le sale el tiro por la culata. O sea, tratando de matarlos, lo que hace es que más gente llegue al conocimiento de la verdad y se convierta. ¿Por qué? ¿Por qué acontece eso? Porque nadie muere por una mentira, hermanas. Nadie muere por una mentira. Nadie está dispuesto a morir por una mentira. Nadie. Tú por una mentira no vas a entregar tu vida. Cuando los apóstoles del Señor Jesucristo, cuando Él fue
aprendido para ser crucificados, ellos todos huyeron y se escondieron. Ellos tenían temor, temor de morir de la misma manera que él estaba muriendo. Sin embargo, Dios los estaba reservando a ellos porque no iba a permitir que ellos murieran porque no era el tiempo de ellos todavía. Ellos tenían que predicar este mensaje y ellos tenían que permear el mundo antiguo de esta palabra. Así que Dios tenía que reservárselos a ellos con vida. Quien le tocaba ya subir al cielo era el Señor Jesús, pero ellos tenían que vivir por un tiempo más. Pero en el lecho de sus muertes ellos terminaron entregando sus vidas por el Evangelio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que ellos al principio tienen miedo y se esconden? ¿Y por qué después sí entregan su vida? ¿Qué cambió en la mente de ellos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ellos al principio se escondieron? ¿Y por qué después ya no tuvieron temor? Porque ellos vieron la resurrección. Ellos vieron a Cristo resucitado. Y cuando ellos vieron esa realidad, ellos entendieron que Dios para nosotros tiene la vida eterna. Así que no hay nada de qué temer. Y el testimonio de ellos, que ellos estaban dando de las cosas que ellos habían visto, iba ahora a ser sellado con la sangre de ellos, para que entendiera la gente ahí que ellos estaban dispuestos a morir por eso, porque ellos sabían para dónde iban. Y esa firmeza que ellos mostraron en ese momento hizo que la gente se convirtiera masivamente a Cristo, porque nadie va a entregar su vida por una mentira. Pero ellos estaban tan convencidos de lo que habían dicho, o sea, ellos fueron testigos oculares de la resurrección, ellos fueron testigos oculares de lo que el Señor Jesucristo hizo, y ahora ellos entregando su vida, ellos estaban sellando su testimonio con su sangre para que los demás vieran que ellos estaban diciendo la verdad y que no tenían ningún temor y tenían claridad hacia dónde ellos iban. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa misma firmeza y claridad que ellos. Bueno, eso por una parte. Vemos que este grupo de personas va a sufrir persecución y va a morir. Y el Señor les dice, quédense ahí tranquilos porque todavía falta un número de ustedes que es necesario que se salve. O sea, Dios, e incluso cuando la iglesia sea removida, el Señor va a seguir haciendo su trabajo de conversión, porque esta calamidad que viene para la tierra es para que la gente que todavía no abre su corazón, la abra. O sea, Dios está detrás de la salvación del ser humano y a veces tiene que ser por la fuerza. Si el ser humano no entiende por las buenas, va a tener que entender de otra forma. Igual, Dios puede permitir la prueba hasta que la persona de verdad, en medio de su sufrimiento, abra su corazón y diga, es verdad, me entrego a ti y sea salva. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Vamos a continuar para no extendernos tanto. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo ser vivo y todo libre se escondieron en cuevas y en las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquí termina el pasaje de los sellos. Es un tiempo de la ira. Esto se conoce como el día de la ira de Dios, ¿verdad? Y fíjense que también dice que es el día de la ira del Cordero. Entonces, ¿por qué tenemos que santificarnos? ¿Por qué debemos andar rectamente delante de Él? Porque Él es el autor de nuestra salvación, pero Él odia la maldad. Y Él odia la hipocresía también. Él no quiere, no le gustan los hipócritas. Así que debemos pedirle que limpie nuestro corazón, que limpie nuestras vestiduras, que podamos ser hallados fieles delante de Él cuando Él venga.
Vemos que por milenios, Dios ha soportado los vasos de ira, dice la palabra de Dios. Toda la maldad de este mundo, las violaciones, las muertes, los secuestros, todas las cosas terribles, Dios las ha soportado para un día dar el pago. Fíjense que Él es misericordioso, Él es clemente, Él llama a la persona al arrepentimiento. Pero va a llegar un tiempo, hermanas, donde ya eso se va a acabar y Él va a desatar su ira. Y como Él sabe que cuando Él desate su ira, ahí no va a quedar piedra sobre piedra, Él la está deteniendo, la contiene, buscando que el hombre venga con un corazón arrepentido y cambie. Genuinamente arrepentido y cambie y pueda salvarse. Él quiere que el hombre se salve. Pero va a llegar un día donde la maldad de los hombres va a ser tal, dice la palabra de Dios, que el Señor va a desatar lo que se llama el día de la ira o el día del Señor, que es el día de la ira de Jehová o la ira del Cordero, que aquí lo podemos leer. Y vemos que van a ser tan fuerte la situación que se va a dar ahí, terremotos como lo estamos leyendo, situaciones a nivel del espacio que van a suceder sobre el planeta Tierra, que hasta los capitanes, los reyes, los príncipes, ¿ve? Los poderosos de la tierra van a querer meterse debajo de las peñas porque se van a dar cuenta, ya llegó el día de la ira de Dios y quién se podrá sostener delante de él. Yo con esto voy a cerrar. Dios es un Dios de amor, pero Él es fuego consumidor. Él odia la maldad, la odia. Él ama al hombre, pero la maldad la aborrece y la va a castigar un día. Solamente que Él pacientemente ha esperado, eso es lo que nos enseña la Biblia. Y aún en medio de ese juicio que va a ser desatado, tiene un propósito. Aún en medio de ese quebrantamiento es para que la gente se arrepienta. Y con todo y todo vamos a leer más adelante en este libro de Apocalipsis que con todas esas cosas que van a venir sobre la tierra, ni aún así los hombres se van a arrepentir. Imagínense ustedes la calidad de ese corazón empedernido que puede haber ahí. Bueno, hermanas, yo sé que estos temas a nadie les gusta tocarlos. Todos queremos escuchar el Dios de paz, el Dios de amor, el Dios esto. Pero es para que nosotros entendamos su carácter y entendamos su naturaleza. Dios tiene la naturaleza del amor, pero tiene la naturaleza de la justicia. ¿Ves? Y no podemos jugar con Él, porque hay gente que juega con Él o que cree que puede vivir su vida como quiere, pero bueno, dice que es cristiano, dice o pertenece a alguna religión o denominación y no, hermana, es una limpieza de espíritu, de alma y de cuerpo. Mire, el Señor Jesucristo cuando hizo su aparición en Jerusalén, en Galilea, pues en todos esos territorios, lo primero que le dijo a las personas fue arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio. Arrepentíos y convertíos. El mensaje del arrepentimiento y del juicio venidero en muchas iglesias no se predica porque da miedo. Porque no, ¿cómo vas a decir eso? La gente se va a asustar. Como decía David Diamond, que se asusten, decía él. Él lo dice fuerte, no me dio risa la cosa. Que se asusten, hermano. ¿Acaso Noé cuando le tocó construir aquella arca, él fue un pregonero de justicia? Él le tocó a su generación decirle, viene un juicio, viene un juicio. ¿Y qué pasó? Se burlaron de él hasta que más no pudieron. 120 años le tocó a Noé construir esa arca. Hasta que finalmente el diluvio llegó y los arrasó a todos. Pero 120 años predicó que un juicio venía. Así que en su predicación Dios estaba buscando que la gente se salvara, pero definitivamente nadie quiso. Solamente 8 personas fueron salvas. Entonces, desde que Enoc es un personaje que fue el séptimo después de Adán. Cuando vemos la genealogía de Adán, vemos que el séptimo después de él, en esa línea generacional, viene Enoc. Y ya desde Enoc, Dios está anunciando un juicio que viene a la tierra. Así que no le tengamos miedo. Solamente es para que nosotros nos veamos a nosotros mismos. Señor, yo quiero ser hallada fiel. Si en mí hay maldad, si en mí hay iniquidad, limpia mi corazón. Mira, si tengo la mente sucia, lávala, porque la palabra de Dios dice que Él es como un jabón de lavadores.
Él puede limpiarte, Él puede darte una vida nueva, ¿verdad? Entonces, bueno, mis amadas hermanas, sigamos adelante, Dios las bendiga.